Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Esta parábola del Señor que llamamos del buen samaritano es como una bofetada que nos da el Evangelio. Nos hace bajar a la realidad. Nosotros estamos hablando del amor de Dios, el amor del prójimo, como hacía el doctor de la ley, pero el Señor lo bajó a la realidad. Y le explicó qué era el amor de Dios por medio de un cuento que llamamos parábola. Lo bajó a su realidad. Y es lo que hace la Biblia, nos baja a la realidad. El amor en teoría, pues son cosas, son conceptos que nosotros hacemos, pero el Señor nos dice, bájate del caballo, bájate. Y entonces vas a demostrar qué es el amor. En primer lugar, el Señor presenta a un doctor de la ley. Llega, ve aquel herido, pobrecito el Señor. Miren todo lo que le hicieron y sigue adelante. Llegó un seminarista de aquel tiempo, también pobrecito, lo vio y siguió adelante. Llegó uno que consideraban malos los demás, no era religioso como ellos, pero al verlo, primero sintió compasión, segundo se bajó de su caballo, y tercero, lo atendió prácticamente con lo que llevaba. Alcohol, vinagre, no llevaba alcohol sino vinagre. Y con algo más, hizo lo que podía. Y no solo, lo cargó, lo llevó a un lugar para que lo atendieran. Y después dijo, tengo algo importante que hacer. Les dejo aquí, cuando yo vuelva voy a pagar lo que ustedes gastaron por la salud de este hombre. Por eso el Señor le dijo, mira, haz lo que él hizo. Eso es lo que te digo. El Señor le contó esta parábola, pero le dijo, salte de la parábola y haz tú lo mismo. Es lo que el día de hoy a nosotros nos dice el Señor. Cuidado con la religión de conceptos nada más. El doctor de la ley sabía toda la ley, había enseñado teología, pero era una teología en teoría. El Señor le ayudó a bajarse de su caballo. Y es lo que el día de hoy nos enseña el Señor. No una religión de conceptos, una religión práctica, una religión del que se baja para ayudar al prójimo que está en situación peligrosa. Y esa nos va a causar problemas, nos va a romper nuestro horario, nos va a traer problemas con los de arriba, con los de abajo. Pero esa es la caridad, es lo que el Señor quiere, no una caridad de conceptos, sino de hechos. ¿Qué debo hacer para salvarme?, preguntó aquel hombre en primer lugar. Y el Señor le dijo, haz lo que hizo el buen samaritano. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros ahora. Hemos venido, Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? Haz lo que hizo el buen samaritano. Pero eso es muy fácil, no es muy fácil. Primero hay que mirar. Segundo hay que compadecerse. Eso lo hacemos con facilidad. Pero la tercera falta es lo que nos falta. Se bajó de su caballo, lo atendió, hizo lo que podía
Y todavía dijo, cuando vuelva me dicen cuánto debo pagar por eso. Así es que aquel hombre se metió de lleno en el problema del otro, y esa es la verdadera caridad. Meterse de lleno en el problema del otro, no solo pobrecito, mire cómo está la sociedad de mala, qué mal que estamos. Esos conceptos no ayudan en nada. Hay que bajarse del caballo, sentir compasión. Lo primero que él hizo, sintió compasión, pero no se quedó en sentimentalismos baratos, se bajó y comenzó a atender al otro. Esa es la caridad que el Señor enseña. Jesús bajó del cielo y vino a atendernos a nosotros. Jesús no se quedó en teoría, vino a morir en la cruz por nosotros. Y eso es lo que nos enseña. El Señor nos dice, hagan lo mismo que hizo el buen samaritano. El doctor de la ley quería conceptos teológicos. Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? Quería conceptos teológicos. Y el Señor lo bajó a la realidad. Le contó un cuento, la parábola del buen samaritano, y le dijo, haz tú lo mismo. Y aquel hombre se quedó de piedra. Haz tú lo mismo. Y lo que nos dice el Señor, no reduzcan su religión a cantos, a asistir a la iglesia nada más, sino bájense de su caballo. Vean al que necesita, no se queden en sentimentalismos baratos, sino ayúdenlo. Esa es la verdadera religión. Hagan lo mismo. Ahí está compendiado todo el Evangelio. En saberse bajar de nuestro caballo de comodidad y hacer lo que hizo el buen samaritano. Lo que hizo Jesús, bajó del cielo y vino a atendernos a nosotros y murió en la cruz por nosotros para que fuéramos perdonados y salvados. Esa es la religión de Jesús. A nosotros nos gusta una religión más bonita. Asistir a la iglesia, cantos, cosas religiosas, procesiones. Pero no nos bajamos del caballo para atender al necesitado. Salimos de la iglesia y hay tantas cosas que nos impresionan, decimos palabras bonitas, pero no nos bajamos del caballo para atender a los demás. Y eso es lo que critica el Señor. Y nos dice el día de hoy, haz lo mismo que hizo el buen samaritano. Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? Haz lo mismo que hizo el buen samaritano. Ahí está la salvación. No nos dice, vete a estudiar un curso de teología, sino haz lo mismo que hizo el buen samaritano. Y eso es importante. Saber teología es fácil. Tener conceptos de religión es fácil. Hablar de religión es fácil. Pero bajarse el caballo es muy difícil. Y ahí está la esencia de la religión de Jesús. Él se bajó del cielo y vino a atendernos. Y murió en la cruz por nosotros. O sea, Él no se quedó en teorías. Primero expuso la teoría y después dejó que lo llevaran a la cruz para morir por nosotros. Esa es la religión que Jesús nos enseña y es la religión que yo no me gusta. El doctor de la ley le preguntaba, Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? Y él esperaba conceptos teológicos y el Señor solo le contó un cuento, el del buen samaritano, y le dijo, haz lo mismo. Y es lo que el Señor nos dice el día de hoy. Para ser buen samaritano hay que hacerse prójimo, acercarse al otro.
ver desde arriba, pobrecitos, cómo están de mal. Miren lo que les pasó con el terremoto. Y nada más, pobrecitos. Sentimentalismo, pero no hago nada. El Señor nos dice, eso no vale. Tienen que bajarse su caballo de comunidad. Déjense de frasecitas sentimentales. Hagan lo que yo hice. La palabra de Dios se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Vivió como nosotros, hizo milagros para favorecer a los demás y se ofreció para morir en la cruz para que fueran perdonados nuestros pecados. Era tan grande el pecado que nadie podía hacer algo para que fuéramos perdonados. Por eso Jesús vino él mismo para morir por nosotros y decirnos, hagan lo que Él les diga, hagan lo que el Señor les va a decir. Y lo que el Señor nos dice el día de hoy por medio de esta parábola es, aprendan a bajarse en toda circunstancia de su caballo para atender al necesitado. Ahí está la verdadera religión. No anden con cuentos, con sentimentalismos, bajen de su caballo. El gran samaritano fue Jesús. Él bajó del cielo. Se hizo como uno de nosotros. Piensen un Dios que se hace como nosotros, con todas las limitaciones. Y escogió no al más rico del pueblo, sino un carpintero. Y una mujercita humilde, la Virgen María, San José, la Virgen María. Y ahí nació. Y específicamente quiso nacer en un pesebre. El pesebre era un lugar grande donde cuidaban las vacas, los camellos. Y en el lugar que había en esa explanada, ahí nació Jesús. Se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Y nos enseñó qué quiere decir ser buen samaritano. Él vino para atender nuestras necesidades materiales y espirituales. Todos los días, a la vera del camino, hay alguien que está en apuros. Todos los días el Señor nos dice, si quieres ser buen samaritano, vas a ser buen cristiano. Si no, es un cristianismo de conceptos y eso no me gusta. El Señor bajó, se hizo carne. No nació en un palacio, en una aldeíta, en Belén. No escogió a su papá de la realeza, un carpintero, una mujercita humilde, fueron sus papás. Vivió con los apóstoles, gente pobre, y después murió por nosotros. Y resucitó para demostrarnos que era Dios, que no era un simple hombre emotivo que hablaba bien, sino era Dios que se había hecho carne para vivir con nosotros, para morir por nosotros en la cruz y para decirnos, hagan lo que yo les he enseñado. Hagan lo que yo les he enseñado. Hermano, la religión que enseña a Jesús es muy difícil. Muy difícil, dificilísima. Ser buen samaritano es dificilísimo. Pero el Señor nos manda y nos dice, yo estoy contigo. Y si estás conmigo, vas a hacer lo del buen samaritano y mucho más. Hermanos, con humildad reconozcamos tantas veces que a la vera del camino hemos visto gente con necesidad. Y nosotros sentimentalmente nos contentamos con decir, pobrecitos, pero no hicimos nada.
El día de hoy el Señor nos dice, nada de sentimentalismos baratos, pobrecitos. Bajen de su caballo y atiendan al necesitado. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.